Hola, bienvenidos a la entrega final de VIH con sentido humano. Hoy vengo a contarles una historia sensacional de un emprendedor pereirano, John Andrés Salazar, quien hace más de 7 años vive con el VIH. Además, vamos a tener un médico experto en salud mental, el doctor David Grisales, que nos va a contextualizar sobre qué es vivir con VIH y de que las personas sepan que con esta enfermedad se puede tener una vida completamente normal. Pues no era común que un chico quisiera ser diseñador de modas, más en Colombia, que ha sido siempre un país un poco más conservador. Entonces siempre que preguntaban en el salón qué quería hacer cuando grande, cuando saliera del colegio, pues siempre contestaba como quiero ser diseñador de modas, y siempre fue como una constante. Entonces ya digamos que me daba como susto, pena, de alguna manera, porque el bullying que vivía en el colegio pues era bastante pesado. Aparte porque siempre fui como una persona muy, digamos, delicada en mi manera de ser. No me gustaba el fútbol, no era igual que los demás chicos, tenía unos gustos totalmente diferentes. La música, la manera de vestir, todo lo que me gustaba era muy distinto a lo que le gustaba al resto de las personas. Eh, y ya luego cuando salí del colegio, pues mis papás, digamos que en un principio, y mi familia en general, en mi infancia pensó que el tema de la moda iba a ser como un hobby, algo que iba a pasar, pero vieron que a medida que pasaba el tiempo, pues ya lo tomaba yo en serio y lo quería como una profesión. Y al final pues deciden apoyarme. Entre toda mi familia, dos de mis tías y mi papá deciden ayudarme con todo el estudio. La salida de mi closet a los 17 años, digamos que fue algo como que marcó también mucho, eh, porque mi papá, que es la persona como más abierta de mi familia, pues me aceptó en su momento, pero digamos que empezó un tema de pedagogía en todo el entorno familiar, porque mi familia siempre ha sido muy unida. Entonces nunca se han guardado como ni secretos, ni se han, digamos, dejado de cosas a un lado, en general como de todos. Entonces en ese momento, eh, digamos que decido darle, digamos, un vuelco como a, a todo, y empezar una pedagogía como con todo el tema de mi orientación sexual. Bueno, las personas que conviven con VIH pueden tener calidad de vida pudiendo acceder a servicios que estén diseñados con base a sus necesidades. Esa es una excelente manera de poder brindar calidad de vida, teniendo un sistema de salud y todos los actores pendientes de las necesidades de ellos y ofertando servicios de acuerdo a esas necesidades. El VIH es una condición crónica, como muchas otras que vemos hoy en día, con las cuales las personas llevan unas vidas normales. Es igual que tener una hipertensión arterial o tener una diabetes, pues convivir con VIH es una situación similar. Ya para, digamos, a mis 24 años, bueno, a mis 22 años, digamos, vivo una situación un poco densa, en cuanto a, digamos, a lo personal, y fue un abuso sexual que, resultado de eso, digamos, hoy vivo con VIH. Eh, Luego de esa situación que vivo,
y de ser abusado sexualmente. Digamos que empiezo como yo digamos que con todo el tema de VIH empiezo, no tenía muchos conocimientos, pero sabía lo básico y empiezo a tener unas pruebas de VIH para ese momento y a vivir obviamente como un proceso psicológico que en ese momento mi familia no sabía. Yo me quedé como muy callado con el tema para no causarles de alguna manera mucho dolor. La primera prueba de VIH salió negativa y a los 6 meses me quise hacer una segunda prueba. Pero digamos que también en el campo de la salud hay mucha desinformación, hay mucho estigma, hay mucha discriminación. Lastimosamente todavía falta mucha capacitación al personal de la salud. Hay dos condiciones o dos fenómenos complejos que son el estigma y el autoestigma. Como te decía antes, convivir con VIH, eso es una condición crónica, igual que otras condiciones crónicas que no tienen por qué generar ese tema o esas situaciones de estigma y autoestigma. En VIH vemos eso. Y hay de hecho una fobia social, un tema pues ya de un contexto cultural en el cual esas personas son alienadas. Y las personas que conviven con VIH son vistas como sujetos inermes, que no tienen ninguna participación en sus procesos de tratamiento. Contra eso es que deben luchar y muchas veces mueren por condiciones que son evitables. Y pues ahí sí es una lástima que el sistema de salud no considere ese tema del estigma y el autoestigma para poder ofertar unos servicios mejor estructurados. Bueno, para mí el VIH ha sido como con la cual he podido conectar mi propósito de vida con mi profesión como diseñador de modas y mi oficio con la bisutería, y desde ahí he querido siempre llevar un mensaje de amor por la vida, porque nunca se nos ha acabado la vida, sino que sigue muchísimo más y podemos conectar nuestro diagnóstico con las pasiones que nosotros tengamos, que en mi caso ha sido poder desarrollar mi marca, mi emprendimiento, poder también emplear otras personas que viven con el mismo diagnóstico y que también, digamos, han vivido discriminación para generar como todo un ecosistema de inclusión frente a la empresa. Cuando fui digamos, a pedir la segunda prueba de VIH, lo primero que me dice la médica en ese momento era que por ver mi aspecto, digamos, saludable, no necesitaba como una prueba de VIH para ese momento. Entonces, pues yo lo veo como muy normal para ese instante, pero ya cuando me diagnostican, digamos que a los 6 meses de ese momento y como al año digamos, de haber vivido como toda la situación de abuso, empiezo a capacitarme en todo un tema pues digamos de qué es el VIH, de cómo es la transmisión, y ahí entiendo que lo que yo había vivido en ese momento pues era, digamos, que más un tema de estigma por parte del personal médico. Bueno, ahí esa pregunta tiene dos polos. Hay un polo que es lo que dice el marco normativo. Digamos que la norma en Colombia, lo que está escrito, es algo de última generación, basada pues en lineamientos dados por organismos multilaterales, Organización Mundial, Organización Panamericana de la Salud, y son unos planteamientos ideales. Ese es un polo. Y el otro polo es la realidad. Las personas que conviven con VIH, su realidad es de estigma, discriminación y falta de servicios pensados en sus necesidades. Entonces, pues realmente lo que debemos pensar es qué servicios
vamos a entregarles y de qué manera podemos engancharlos. Incluso cuando se hace un test de VIH se supone que va a haber acompañamiento siempre de un profesional de la salud mental o de un médico o una enfermera, pero vemos que hoy en día eso no se presenta y muchas veces ni siquiera se hace la prueba. Entonces esas brechas o por lo menos esos dos polos que tenemos ahí es algo en lo que debemos pensar desde el sector salud, desde las asociaciones de pacientes y las organizaciones de base comunitaria. Cuando ya me mandan como, digamos que esa segunda prueba, cuando ya me diagnostican, mi papá, que en ese momento trabajaba en la IPS donde me atienden, digamos que sabía como todo el protocolo de atención para las personas con VIH y yo les cuento ahí ya toda la situación. Fue muy doloroso y muy difícil para mi familia, digamos que digamos casi que 2 golpes de inmediato, porque saber que yo había vivido una situación de abuso y además para ese momento había sido diagnosticado, casi que era lo obvio, porque me habían mandado la primera prueba, al siguiente día me llaman del laboratorio y me dicen que la prueba se había dañado, pero tenía que ir el lunes nuevamente a hacerme la prueba, y pues mi papá ya digamos que conoce como todo el protocolo y ya sospechaba muchas cosas, entonces decide acompañarme a los resultados, y cuando me hacen esa segunda prueba me llaman pues a mi casa que tenía como cita con la especialista, ya ahí pues casi que las sospechas eran muy confirmadas, y bueno, cuando ya me dan los resultados me llama mi médico solamente a mí primero, mi papá se queda afuera pues muy nervioso, me explica todo el tema del VIH más a profundidad, que es digamos, cómo es el manejo del virus, cómo es la transmisión, cómo digamos, entra al cuerpo, cómo es el manejo que se le tiene que dar, y ya luego llamo a mi papá, digamos, a explicarle también todos los cuidados, y empezamos toda una terapia familiar con la psicóloga del programa. Para ese momento yo empiezo como a, digamos, enamorarme de todo un tema social, y ya cuando soy diagnosticado, pues quise como empezar como a conectar como todo eso que ya, esa experiencia que había ya tenido, y empiezo a escribir también sobre mi diagnóstico, abro un blog, empiezo como a contar un poco de mi experiencia, participé de fundaciones que trabajan con todo el tema de VIH, empiezan a hacerme, de hecho, digamos que fui prácticamente una de las primeras personas que habló de ese tema aquí en la ciudad. Para ese momento, aunque digamos que hace muchos años se hablaba, pero muy escondidamente, y para ese instante yo empiezo como a indagar muchas cosas y me encuentro con que el VIH sigue siendo un tabú, y yo pensaba para ese momento que no, que digamos que ya luego de todo lo que había pasado en los 80s, en los 90s, había digamos un tema más abierto, pero sentía que era la oportunidad también como para hablar desde mi experiencia y desde mis vivencias, para que ese tema saliera del closet en general, pues digamos, en una ciudad como Pereira, que a pesar de que tiene, digamos, un pensamiento tan liberal en ciertas cosas, todavía es muy conservadora en otras, como es el tema de toda digamos, la educación sexual especialmente. Y para ese momento pues empiezo ya a trabajar, digamos, todo el tema de mi marca, a conectarlo con mi diagnóstico para generar conciencia. Para 2017 creo una fundación que era Vidas en Rojo, un proyecto que era como para generar conciencia a través de la moda. Éramos varios diseñadores con VIH, donde nos unimos para crear conciencia a través de nuestros emprendimientos. Había
personas con indumentaria, habían personas con temas artesanales y empezamos como a darnos a conocer. Estuvimos en ferias como Egemoda, estuvimos en ferias como Expo Accesorios en Medellín, y en Egemoda en ese momento Belki Arizala, que había sido invitada, desfiló para nosotros, y pues ella tiene todo un tema social y nos invita a la feria que hace en Bogotá, que era el Fashion House. Yo ya empiezo a querer, digamos, hacer empresa y a tomar, digamos, en serio ya mi proyecto, y me presento a Fondo Emprender a formular el proyecto. Sin embargo, tuve que pararlo un poco por digamos, una situación económica que vivíamos en mi casa muy tensa, y sentía la necesidad como de apoyarlos de alguna manera. Encuentro un trabajo como jefe de diseño en una fábrica de aquí de Pereira, y allí duró 3 meses. Soy despedido por temas de discriminación por mi diagnóstico. Y empiezo a vivir, digamos, un tema muy denso de discriminación en muchos ámbitos. Empiezo a vivir un tema de acoso cibernético. Entonces muchas veces me encontraba con mensajes de odio en mis redes sociales, y sin embargo no paré, y digamos que eso no hizo como que hablara menos del tema. Y cuando entro ya a esta fábrica a trabajar, pues siempre para mí era muy normal tomarme mis medicamentos, que las personas me preguntaran, venga, ¿y para qué se toma sus medicamentos? Entonces, pues yo ya les informaba, bueno, vivo con VIH, estos medicamentos son para mi tratamiento, y para mí era muy normal, y creo que antes era parte de la pedagogía, y de alguna manera pues eso llegó pues, obviamente a las directivas, y lo que hicieron fue, cuando ya llegué de las vacaciones de final de año, me encuentro con que me dicen que no hay espacio para el diseñador de modas porque van a hacer una remodelación en una fábrica, en una empresa de moda, y que en ese momento no había espacio para el diseñador de modas. Entonces que si volvían como digamos, después de que terminaran de la remodelación, posiblemente me volvían a llamar. Ya luego me doy cuenta que fue temas de discriminación por todo el entorno, digamos que por varios compañeros de la empresa, pero pues como ya me habían indemnizado luego de un despido sin justa causa, entonces me asesoré con abogados, y pues finalmente no se pudo hacer como mayor cosa. Sin embargo, retomo el proyecto de emprendimiento con el SENA y Fondo Emprender, y ahí digamos que quise además empezar a generar empleo a partir de apoyar a personas con VIH, y empezar a hacer una investigación, y me encontré con que las personas con VIH pues somos aproximadamente, digamos, el 60% de nuestra población está en desempleo. El mensaje es simple y muy claro. Una persona que convive con VIH es una persona, y las personas en nuestra condición de seres humanos tenemos todos los mismos derechos. Convivir con VIH no debe generarnos ninguna dificultad o barrera para poder tener una vida normal o acceder a los servicios de salud. El sistema debe pensar en la entrega de servicios basados precisamente en eso, en la humanización, en la accesibilidad y en la integralidad. De esa manera podemos decirle a las personas que conviven con VIH que vivir una vida normal es absolutamente posible y fácil. Bueno, uno de los momentos como más difíciles que de pronto viví pues fue el tema de precisamente mi diagnóstico, o sea, ese momento de que me dieran que soy positivo para VIH, y
porque a pesar de que lo sospechaba, pues no me lo esperaba de alguna manera y hasta último momento pensaba que iba a ser negativo. Entonces, para ese momento hay muchos cuestionamientos, obviamente pensé en la muerte en ese momento, le preguntaba a mi médico qué seguía con mi vida, si iba a seguir normal o si me quedaba digamos, un tiempo determinado para vivir. Entonces ya obviamente adquiero mucho más conocimiento y pues mi médico me dice no, una persona con VIH hoy vive una vida normal, los retrovirales te ayudan a tener una vida completamente normal. Y digamos que en ese momento ya empiezo obviamente a capacitarme, a tener más conocimientos, a leer, a participar de espacios, digamos, donde hay otras personas con VIH y hay otras historias. De hecho, para ese momento conozco a un médico amigo mío y me invita a participar de un encuentro de jóvenes positivos. Y ahí digamos que fue como el momento en que yo dije no, esto ya tiene que, digamos que en mi caso y en mi historia pues tengo que ser parte de la solución y de ser de alguna manera inspiración para otras personas, digamos no solo con mi historia como persona que vive con VIH, sino pues obviamente con lo que yo hago, con mi oficio y demás. Y ahí empiezo a entender que el VIH pues no es digamos, un motivo para dejar de vivir, sino que al contrario. Siempre he dicho que el VIH es una razón más para vivir y es una razón más para, digamos, crear conciencia, para decirle a la sociedad que somos personas que digamos, podemos producir igual que cualquier otra persona, que tenemos sentimientos, que amamos, que emprendemos, que trabajamos, que no somos ni menos ni más que otras personas, sino que pues somos igual seres humanos que todos los que viven en el planeta. Entonces ahí digamos que adquiero como esa conciencia de alguna manera y empiezo a dar como ese mensaje, yo digo que de amor por la vida a las demás personas para que no se acabe como esas ganas de vivir. Entonces empiezan a escribirme, obviamente, aparte digamos, el bullying cibernético que vivía, también habían muchas personas con VIH recién diagnosticadas que empezaban a escribirme y a decirme como ven, tu historia pues realmente es inspiradora y a preguntarme y a tener como muchas dudas que tenían frente al diagnóstico. Y entonces a partir de mi experiencia de vida yo les hablo y también les digo no, tú puedes vivir tu vida común y corriente, puedes trabajar, y empiezo a ser también un apoyo de alguna manera para otras personas con VIH desde mi visibilidad, porque no hay muchas personas realmente todavía que se atrevan a decir públicamente que viven con VIH, pero cada vez son más. Entonces empiezo a conocer otras personas que cada vez o tienen una fundación o a partir de su historia de vida, digamos que empiezan a inspirar a otras para que este tema cada vez sea mucho más normal, hablarlo con la familia, con los amigos, en el entorno de trabajo y no nos dé pena, digamos que sacar el VIH del closet de alguna manera. De esta manera damos por terminada la serie de los 4 programas de VIH con sentido humano, esperando que ustedes hayan podido comprender de qué forma viven y conviven las personas que tienen VIH y así poder quitarse de la mente el estigma y la discriminación que hay hacia ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad.